A ver, recordar, repetir y reelaborar. Estas tres palabras son el corazón de uno de los textos más revolucionarios de Sigmund Freud. Y es que en su ensayo de 1914 cambió por completo las reglas del juego sobre cómo entendemos la terapia, la memoria, y nos dejó conceptos que hasta el día de hoy siguen siendo fundamentales. Para arrancar, pensemos en esta pregunta, que es justo el problema que Freud quería resolver. ¿Qué pasa cuando el pasado se niega a ser recordado? ¿Simplemente se desvanece? Bueno, Freud descubrió que la respuesta era un no rotundo. Bien, nuestro recorrido va a seguir la misma evolución que tuvo su técnica. Primero, vamos a empezar con esa búsqueda de recuerdos perdidos. Después, veremos qué pasa cuando ese método no funciona. Exploraremos su gran revelación, que el pasado se actúa. Entenderemos cómo la terapia se convierte en una especie de escenario y finalmente llegaremos a la parte más difícil de todas, la reelaboración. Arranquemos. Al principio, en los inicios del psicoanálisis, la misión parecía bastante clara, ¿no? Era casi como un trabajo de detective. Había que excavar en la mente del paciente para encontrar ese recuerdo perdido que, supuestamente, una vez que saliera a la luz, liberaría a la persona de todo su sufrimiento. Y claro, la técnica fue cambiando muy rápido. Se pasó de la catarsis de Breuer a la hipnosis, y al final, a la asociación libre. Pero a pesar de todos estos cambios, el objetivo en el fondo seguía siendo el mismo: lograr que el paciente recordara el pasado para poder liberar todas esas emociones que estaban atrapadas. La creencia de base era que los síntomas, los problemas neuróticos, eran como, digamos, fantasmas de un pasado que no estaba resuelto. Entonces, si se lograba llenar esos huecos en la memoria, si se encontraba la escena traumática original, la cura sería casi automática. Pero claro, esta idea tan ordenada se iba a topar con un obstáculo gigante. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque Freud empezó a notar que su método no siempre funcionaba, y el por qué lo obligó a repensar absolutamente toda su teoría. Freud se encontró, literal, con una pared. Por más que se esforzara y por más que los pacientes colaboraran, había recuerdos que simplemente no salían a la luz. Era como si una fuerza muy poderosa se opusiera activamente a que se recordara. A esta fuerza la llamó resistencia. Y esto es clave, ¿eh? No era una simple falta de memoria. Era una barrera activa, un mecanismo de defensa que venía del inconsciente para proteger a la persona de revivir un dolor antiguo. Y de repente, la resistencia misma se convirtió en el nuevo foco del análisis. Esta frase, que al parecer Freud escuchaba muy seguido, lo explica perfecto. No era un olvido total, era un no pensar en ello, un bloqueo. O sea, el recuerdo estaba ahí, en algún lado, pero completamente inaccesible, guardado bajo 7 llaves por la resistencia. Y bueno, frente a ese muro impenetrable que era la resistencia, Freud tuvo una de las revelaciones más importantes de toda su carrera. Una de esas ideas que cambian el rumbo de la historia para siempre. Aquí está el corazón de todo el asunto. Freud se dio cuenta de que el pasado reprimido no se va a ningún lado. Si no puede salir a través de un recuerdo consciente, entonces encuentra otra vía de escape: la acción. El paciente, sin tener ni la menor idea, actúa su pasado en el presente. El contraste acá es fundamental. Miren, recordar es un acto de la mente consciente, algo que hacemos con palabras, pero repetir o actuar es una compulsión que viene de lo más profundo del inconsciente. Es básicamente el pasado tomando el control del presente sin que nos demos cuenta. Y Freud da ejemplos muy concretos. Un paciente que no recuerda para nada haber sido desafiante con sus padres, de repente se comporta de manera súper desafiante con su analista. O alguien que no se acuerda de su desamparo infantil, ahora se la pasa quejándose de que es su destino nunca terminar nada de lo que empieza. El patrón se repite, pero el recuerdo no está por ningún lado. Y ojo, no solo se repiten eventos específicos, se repite toda una constelación de cosas reprimidas. Inhibiciones, formas de ser que ya no funcionan, rasgos de carácter que son un problema y, por supuesto, los propios síntomas de la enfermedad. El pasado no es solo algo que pasó, es una fuerza viva, activa, aquí y ahora. Con este descubrimiento, el espacio terapéutico se redefinió por completo. Si el pasado se iba a actuar de todos modos, entonces la terapia tenía que convertirse en el escenario principal para esa actuación. El mecanismo clave para que esto pase es la transferencia.
El paciente ya no solo habla de sus relaciones pasadas, con sus padres, sus hermanos, no, empieza a vivir esas mismas relaciones directamente con el terapeuta, proyectando en esa figura todos esos viejos sentimientos de amor, de odio, de dependencia, lo que sea. Freud usó esta metáfora genial de la palestra, que era como un gimnasio de entrenamiento en la antigua Grecia. La consulta se convierte en ese espacio seguro, en ese campo de juego donde todos estos patrones inconscientes pueden desplegarse y ser observados. No en el mundo real donde causan daño, sino ahí, en la relación terapéutica. Entonces, el objetivo cambia. Ahora se busca transformar la neurosis original del paciente, esa que es difusa y afecta toda su vida, en una neurosis de transferencia. Es como si se concentrara toda la enfermedad en un solo punto, la relación con el analista. Y así, se puede tratar de manera mucho más directa y controlada. Y esto nos lleva a la fase final, y según Freud, la más crucial de todas, porque no alcanza con señalar la repetición. Eso, en realidad, es solo el comienzo. Ese momento de, esa comprensión intelectual de, claro, estoy repitiendo mi relación con mi padre, es súper importante, sí. Pero por sí solo no cura. La resistencia es muy tenaz y esa compulsión a repetir no se rinde tan fácilmente. Aquí entra el concepto de reelaboración, o Durcharbeiten en alemán, que literalmente significa trabajar a través de. Y es exactamente eso, el trabajo laborioso y repetitivo, de confrontar la resistencia una y otra vez, en todas sus formas, hasta que finalmente, poco a poco, va perdiendo su poder. Freud era muy claro con esto. No es algo rápido ni fácil, requiere un esfuerzo inmenso de parte del paciente para enfrentar lo que ha evitado toda su vida y una paciencia enorme de parte del terapeuta para acompañar en ese proceso sin apurarlo. Y aquí está la gran diferencia del psicoanálisis con otras formas de terapia, como la sugestión. El objetivo no es solo aliviar los síntomas, es producir un cambio estructural, profundo y duradero en la persona. La reelaboración es lo que permite que la repetición inconsciente se transforme por fin en un recuerdo consciente que se puede manejar. Y para terminar queda esta pregunta. Las ideas de Freud, de hace más de un siglo, nos invitan a mirar nuestros propios patrones y a preguntarnos, ¿qué historia del pasado se está contando a través de nuestras acciones de hoy? Gracias por acompañarnos en este análisis.